Haceme una seña. Ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes, queridos, queridas estudiantes de política. Hace rato que no me ven, venimos, creo que a un buen ritmo en el dictado de la materia. Y quiero una vez más reconocer el gran trabajo que está haciendo todo el equipo de la materia, Nuria, Nadia, Gaby, Juan, que vienen sosteniendo las últimas clases, los diálogos con ustedes, el trabajo que les aseguro que es muy intenso en esta modalidad en que no nos vemos con frecuencia las caras, sino todas a la distancia y bastante más difícil. Ustedes ya tienen desde la semana pasada las indicaciones respecto a cómo sigue el dictado de nuestra materia y a cómo vamos a regularizarla y a cómo vamos a promocionarla, es decir, los aspectos tanto pedagógicos como administrativos del tramo que nos queda. De modo que no voy a extenderme ahora para aprovechar los minutitos que tenemos para anunciarles más bien el contenido de la tercera unidad, que es la que vamos a ver. Y saben también que en esa tercera unidad hemos operado una reducción significativa de los materiales que inicialmente estaban previstos que viéramos. La tercera unidad es una unidad que a nosotros nos gusta mucho dictar y que nos permite un aterrizaje de algunos grandes temas de la filosofía política antigua, moderna y contemporánea en la discusión política argentina y latinoamericana más actual. Pero también es cierto que poder hacer eso bien requiere un tipo de interacción con ustedes en la que el diálogo en el aula es más o menos fundamental y que en esta modalidad de trabajo que estamos teniendo que adoptar iba a ser muy complicado ver algunos textos preciosos que están indicados en el programa y que por supuesto todos ustedes están invitados a leer y a leer con cuidado y a estudiar. Son textos maravillosos, pero sobre los cuales ni vamos a darles clase nosotros, ni vamos a evaluarlos a ustedes. Entonces, desde el punto de vista del dictado de la materia, este raro primer semestre del año, vamos a reducir a 3 materiales apenas las cosas que vamos a ver en esta tercera unidad. Yo me voy a ocupar hoy de presentarles entonces el contenido general de la unidad y el primero de esos materiales. La semana que viene vamos a volver a encontrarnos por esta vía y les voy a presentar el contenido del segundo de esos materiales, y Nuria en la semana subsiguiente les presentará el contenido del tercero de esos materiales. Y eso será todo lo que ustedes están solicitados de leer para la evaluación, que tendrá lugar con las modalidades y las fechas que ustedes ya tienen, así que no pierdo tiempo con eso. Me meto en tema entonces para tratar de aprovechar estos minutos, dándoles al menos algunas indicaciones para la lectura del conjunto de los materiales de esta tercera unidad y del autor que hoy nos va a ocupar, que es John Locke en particular. Solo para recordar en qué punto estamos, nosotros venimos discutiendo a lo largo de este programa, de esta materia, alrededor de una idea, que es una idea que tomamos en préstamo de un filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX, que nos gusta mucho, ya esto lo dije muchas veces, pero no está de más machacar, que se llama Claude Lefort. Este caballero, Claude Lefort, escribió cosas muy importantes, muy interesantes. Dijimos algunas cosas sobre algunos de los textos que escribió, particularmente sobre su gran libro sobre Maquiavelo, pero nos quedamos de Lefort con una frasecita apenas, que es una frasecita muy simpática y muy importante, en la que Lefort propone la idea de que hay 2 principios constitutivos de la política, es decir, 2 principios que nos permiten identificar cuánto estamos ante una dimensión política de la existencia humana, en la medida en que estamos pensando en la política no como el destino natural de los hombres, como lo pensaban los griegos, ni tampoco como una actividad profesional específica, como la puede pensar alguien que suponga que política es apenas lo que hacen los políticos, ni tanto ni tampoco, diríamos así. Pensamos la política más bien como una dimensión de la vida humana, de la vida colectiva, de los hombres y las mujeres que vivimos en sociedad, asociada a estos 2 principios constitutivos que son el del conflicto y el del poder. Y entonces en la primera unidad de nuestro programa estudiamos distintos modos en los que a lo largo de la historia, empezando por los antiguos griegos, se pensó el problema del conflicto, y vimos entonces el conflicto como
conflicto bélico de estados, vivimos el conflicto como conflicto trágico entre dioses, y vivimos el conflicto como conflicto político entre clases sociales en el seno de la ciudad. En la segunda unidad nos metimos con el problema del poder y vimos sobre todo dos cosas. Una, el modo en que el poder tiene como su contraparte, como su contracara necesaria, el problema de la obediencia, y vimos cómo habían planteado eso en los orígenes de la modernidad filosófica política dos grandes autores de mitad del siglo XVI, Etienne de la Boétie, y de mitad del siglo XVII, Thomas Hobbes. Y lo otro, el proceso por el cual ese poder político se va en la modernidad cristalizando o se va asentando en un espacio institucional específico al que Hobbes había dado el viejo nombre de Estado y que se convertirá en el viejo maestro Hegel, en el lugar donde se realiza, ¿no?, gracias a su capacidad para el ejercicio del poder, la vida misma de una comunidad jurídicamente organizada. Nos metemos ahora en la tercera unidad, fuera de la pregunta por estos dos principios constitutivos de la política, que son el conflicto y el poder, para pensar otro concepto que consideramos fundamental en relación con la idea misma de política, que es el concepto de pueblo. Yo no diría que el pueblo es un principio constitutivo de la política, en el sentido en que Lefort dice que son el conflicto y el poder los principios constitutivos de la política. Sí diría que no hay política si no se opera sobre la identidad de las personas, sobre la identidad de los sujetos y de los grupos que forman parte de la vida de la comunidad, un trastrocamiento identitario que nos permite nombrarnos de un modo distinto al modo en que nos nombrábamos fuera de la vida política. La palabra pueblo designa exactamente eso. La palabra pueblo designa nuestro ser colectivo como un todo que es algo diferente. En principio estoy intentando decir algo más, pero en todo caso, algo diferente a la mera suma de las partes, a la mera suma de los individuos que lo integran. La palabra pueblo define entonces al sujeto colectivo de la vida política, que es distinto de la suma de los individuos que lo integran y que no pertenece, por lo tanto, al orden de la naturaleza, sino al orden del artificio, al orden de la construcción, al orden de lo que hacemos en la propia práctica política. Por eso es tan interesante eso que solemos cantar en las plazas, cuando nos congregamos en las plazas para protestar contra una medida de un gobierno, para apoyar una medida de un gobierno, para hacer lo que sea que muchas veces nos invita a darnos cita como pueblo, como sujeto colectivo en las plazas que son el lugar por excelencia en nuestras ciudades de manifestación de nuestras aprobaciones y desaprobaciones y contentos y descontentos. Y allí en las plazas solemos gritar: si este no es el pueblo, ¿dónde está? Esa expresión, si este no es el pueblo, ¿dónde está?, es de lo más interesante y revela una profunda sabiduría filosófica, semiótica. En el fondo, el pueblo no está en ningún otro lugar que allí donde cantando eso, o donde sea, o haciendo lo que sea que lo configura como pueblo, el pueblo se inviste a sí mismo de esa condición. Cuando nosotros estamos en nuestras casas, preparándonos en todo caso para ir a la manifestación de esa tarde, o cuando estamos en nuestra casa antes de ir a esa manifestación y sin preocuparnos por ella, haciendo nuestras tareas, preparando nuestra clase, preparando la comida, allí no somos pueblo, allí somos lo que somos como individuos, somos ciudadanos, somos talabarteros, somos profesores de química preparando su trabajo práctico, somos estudiantes de la universidad estudiando nuestra lección. Ahora, cuando salimos de nuestras casas, cuando atravesamos las calles de la ciudad, cuando nos encontramos con los otros y allí, con los otros, nos ponemos a cantar juntos: si este no es el pueblo, ¿dónde está? Allí constituimos, en la acción misma de cantar eso, en la acción misma de definirnos como pueblo, constituimos un sujeto colectivo que no estaba antes, que no es la expresión de una naturaleza, de una esencia,
de una sustancia que viene del fondo de los tiempos, que es una perfecta construcción, y si me apuran un poquito estaría dispuesto a decir una construcción discursiva que realizamos allí en acto, junto con los otros, actuando con los otros, participando con los otros, ¿no? En una acción que por eso es una acción política. Me interesa esa idea de que el pueblo se construye a través de una acción política. En el pensamiento liberal, en el pensamiento que se expresa, por ejemplo, en los grandes diarios liberales argentinos, que el lunes siguiente de un domingo en que ha habido elecciones nos dicen el pueblo se expresó. Bueno, allí hay una idea de pueblo. Uno puede decir, es una idea de pueblo menor, es una idea de pueblo posiblemente menos interesante que la que podemos encontrar en otras tradiciones, pero hay allí una idea de pueblo. Para el liberalismo político todos somos, de lunes a sábado y durante todo el tiempo que pasa antes de la próxima elección, del próximo domingo de elecciones, todos somos ciudadanos, hacemos nuestras cosas, ¿no? Vemos garantizados por el gobierno nuestras libertades, nuestras garantías, tenemos nuestros derechos, que llegan hasta donde llegan los derechos del demás, y todo lo demás que no sabemos de memoria. Ahora, el día de las elecciones, el domingo de elecciones que vamos, hacemos la fila, nos ponemos, como diría Sartre, en serie en esa fila. Sartre no pensaba en la fila de las elecciones, pensaba en la fila de los colectivos, pero es lo mismo. Nos ponemos uno atrás de otro y uno atrás de otro en tanto que ciudadanos votamos para elegir al que nos va a gobernar a todos nosotros, a nosotros y a los que estaban atrás de la fila y a los que estaban adelante de la fila y a los que estaban en la fila de al lado. Allí, en la medida en que esa acción es una acción política, nos configuramos como algo más que el mero individuo que éramos cuando estábamos en nuestra casa antes de salir a votar. Y tienen razón los diarios liberales cuando dicen al día siguiente, el pueblo, entendido como sujeto colectivo, hizo algo ayer, eligió a sus representantes, se expresó, ¿no? Por supuesto que quienes tenemos una representación de la cosa pública menos estrechamente liberal y más democrática, digamos, nos interesan, además de la acción de votar que se hace un domingo cada 2 años, nos interesa un conjunto de otras acciones que puede realizar como sujeto colectivo el pueblo, convocándose a las plazas públicas para protestar, convocándose a las plazas públicas para apoyar, convocándose a las plazas públicas para manifestarse, ¿no? Y construyendo allí, en la interacción entre los distintos individuos que lo integran, entre los distintos ciudadanos que lo integran, construyendo un sujeto colectivo. El pueblo es entonces un sujeto colectivo que se construye políticamente y que es el sujeto por excelencia de la vida política, en tanto esto es algo más que la mera suma de las vidas individuales de los ciudadanos que integran la comunidad política. La otra cuestión para pensar en relación con el problema del pueblo, y que me resulta de lo más interesante, y que está en la base de muchos problemas que nos trae esta palabra, en América Latina, sobre todo, no solo en América Latina, ¿no? En muchos lugares también, en la Rusia de comienzos del siglo XX, en los Estados Unidos de todo el siglo XX, pero en América Latina con mucha fuerza, de la palabra pueblo se deriva otra palabrita que ha dado muchos dolores de cabeza a los historiadores de la política, a los teóricos de la política, que es la palabrita populismo, que evidentemente proviene de la palabra pueblo, y que también plantea toda una serie de complicaciones y de complejidades muy grandes, porque la idea de pueblo, y esto en realidad no desde ahora, sino incluso diría yo, desde los viejos y queridos griegos, trae consigo una tensión o una contradicción que es de lo más interesante. Esto está en Aristóteles, lo vimos en la política cuando estudiamos los capítulos iniciales de la política en la primera unidad de nuestro programa, donde Aristóteles decía, guarda que con la palabra pueblo designamos a dos cosas diferentes. Designamos, según cómo la usemos, al todo del cuerpo social y designamos, según cómo lo usemos, a una parte de ese todo. Por regla general, en Aristóteles esto es claro, en el pensamiento griego esto es claro, en el pensamiento latinoamericano contemporáneo esto es claro, por regla general a la parte pobre de ese todo, ¿no? Cuando decimos
nos los representantes del pueblo de la nación argentina. O cuando decimos, el pueblo argentino ama a Maradona, allí la palabra pueblo designa a todos, a los gordos, a los flacos, a los varones, a las mujeres, a los ricos, a los pobres. Pero cuando decimos, el pueblo está harto de la arrogancia de los ricos, la palabra pueblo evidentemente no designa a todos, por lo pronto no designa a los ricos, designa a una parte de ese todos que es la parte de los pobres. Entonces, con la misma palabra pueblo, puedo designar al todo del cuerpo social o a una parte, por regla general, la parte pobre de ese todo. No siempre es la parte pobre. Cuando el presidente Donald Trump dice the American people, yo qué sé qué, con the American people no se está refiriendo a los pobres norteamericanos, se está refiriendo en general al pueblo norteamericano por oposición a los inmigrantes que lo amenazan, a los mexicanos que no hablan correctamente inglés, a los latinos que no tienen la religión protestante sino la católica. Cuando los políticos de la derecha francesa dicen le peuple français no son los pobres franceses, son los franceses que son católicos desde hace no sé cuántas generaciones, que hablan correctamente el francés, que no tienen ni una pizca de sangre africana en sus venas. En general allí la palabra pueblo y los populismos que se derivan de ese uso de la palabra pueblo, que son en general populismos muy conservadores y muy reaccionarios, a diferencia de los latinoamericanos, que en general han sido socialmente avanzados y reformistas, la palabra pueblo usada por un presidente de derecha norteamericano como Trump o por la derecha francesa como la de la señora Le Pen o tantos otros, en general tiene un valor reactivo, defensivo y muy conservador, ¿no? Vamos en la selección ajustadísima de materiales que hicimos para esta tercera y última unidad de nuestro programa, vamos a ver a dos autores requete clásicos, a los que ya mencioné yo a lo largo de este curso, por eso algunas cosas sobre ellos no voy a volver a decir. Incluso recuerdo que en la primera y única clase presencial que tuvimos, la única vez que nos vimos las caras, hice algún comentario sobre los modos de lectura de estos dos autores a lo largo de la historia. Son John Locke, un pensador republicano inglés de la segunda mitad del siglo XVII, y Jean-Jacques Rousseau, un pensador republicano francés de mediados del XVIII. Francés es una manera de decir, escribía en francés, era en realidad suizo, y no le habría gustado ni un poquito que uno le dijera francés, pero a todos los fines prácticos es un pensador francés que influyó poderosamente sobre las generaciones siguientes de la filosofía y de la política francesa, ¿no? Vamos a hablar de Rousseau la vez que viene. Hoy querría darles apenas 2 o 3 indicaciones rápidas para la lectura de la obra de John Locke, de quien vamos a leer algunos pasajes de su texto posiblemente más importante desde el punto de vista de la filosofía política, porque ha escrito también de muchas otras cosas, Locke, de filosofía del conocimiento, de filosofía moral, pero sobre filosofía política escribió sobre todo el segundo tratado sobre el gobierno civil, y unas cuantas cosas más también, el tratado sobre la tolerancia, la carta sobre la tolerancia, el primer tratado sobre el gobierno civil, del cual el segundo es una continuación, pero el que se volvió muy famoso, y por justas razones, porque es absolutamente fundamental, es el segundo, del que hemos seleccionado para ustedes algunos pasajes. Ese segundo tratado sobre el gobierno civil permite sin duda caracterizar a Locke como un pensador republicano, lo dije recién, y agrego ahora, para joder, para inquietar un poquito, para conmover un poco las estanterías de las bibliotecas más establecidas, como un pensador definitivamente populista. En realidad no estoy diciendo nada escandaloso, toda la historia de las ideas inglesas considera a Locke un populista. Nosotros en general tendemos a leerlo más bien como un liberal. Eso no está bien, creo haberlo dicho ya, más bien hubo una exitosa operación de lectura en clave liberal, operada sobre todo durante el siglo XIX, de este pensamiento, de este pensador inglés del siglo XVII, pero decir que Locke fue él mismo un liberal es por lo menos muy problemático. Yo creo que fue un republicano, sin duda, un cristiano rabioso y definitivamente un populista en la medida en que hace del pueblo el sujeto fundamental de la acción política, ¿no? Y por eso nos interesa a nosotros acá, por eso nos interesa a nosotros en la tercera unidad de nuestro programa.
Yo quisiera destacar del texto de Locke, del que habría muchas cosas para destacar. Por supuesto, a quien le interesa especialmente, nos escribe, le recomendamos bibliografías, siempre estimulamos que lean todo lo posible, pero en este semestre tan extraordinario, tan atípico, vamos a reducir también un poco algunas exigencias de lectura. Y solo me gustaría destacar en este texto de Locke una cierta tensión que es posible encontrar en el pensamiento de Locke. Porque el pensamiento de Locke, y esto es lo que vieron en él los grandes liberales del siglo XIX, y eso es lo que permite que no nos haga ruido que se diga con frecuencia que Locke es un pensador liberal. Porque el pensamiento de Locke a lo largo de casi todo este libro, con un centro muy fuerte en el famosísimo capítulo quinto, que es el capítulo sobre la propiedad privada de Locke, que los liberales lo leyeron muy bien, es un argumento que yo diría que tiene un método individualista. Es decir, Locke supone a los individuos y después a la sociedad. Supone que son los individuos en sus interacciones los que construyen una cosa que llama Locke, como lo había llamado toda la tradición contractualista anterior, contrato que le permite vivir en sociedad con ciertas reglas, con ciertas normas, con ciertas leyes, etc. ¿No? En realidad, la cosa es un poquitín más complicada, aunque aquí no tenemos tiempo de decirlo con demasiado detalle, porque la verdad es que en Locke ya hay sociedad antes del contrato, hay sociedad y hay leyes antes del contrato, y esto porque Locke es un gran cristiano, es un cristiano que cree que Dios le ha dado leyes a los hombres que son de cumplimiento obligatorio y que son comprensibles, inteligibles por los hombres, porque Dios, además de darle las leyes, le dio la razón para que supiera cuáles son esas leyes, ¿no? Que son las leyes básicas del funcionamiento de la vida social, que permiten que haya comercio, que haya vida, que haya intercambios, que haya incluso moneda, que haya relaciones salariales, que haya actividad económica compleja en una sociedad antes de que aparezcan el contrato y el Estado. Cuando aparece el contrato y aparece el Estado y aparecen los representantes del pueblo gobernando en el nombre del pueblo, la vida de la sociedad sin duda es mucho mejor, la administración de la justicia es mucho más ecuánime, que se haga justicia sobre alguien no depende de que alguien sea muy fuerte o poco fuerte, o que aquel que fue agredido por él tenga o no fuerza física para aplicar sobre él las leyes que Dios nos había mandado desde tiempo inmemorial, ¿no? Las leyes civiles y los gobiernos civiles hacen que las sociedades funcionen bastante mejor. Pero los actores de esas sociedades son siempre los individuos. Individuos que tienen un derecho a la propiedad, individuos que intercambian los bienes, ¿no? Los productos de su labranza de la tierra con los otros, etcétera, etcétera, que en un momento firman el contrato y que se convierten en ciudadanos. Todo el argumento de Locke es un argumento fuertemente individualista. El individuo hace esto, el individuo hace aquello, el individuo firma el contrato, el individuo se convierte en ciudadano, el individuo es representado por su representante, el individuo integra como tal la esfera de la opinión pública que produce lo que Locke llama las leyes de la opinión, que también operan sobre sus gobernantes, etc. Ahora bien, cuando un gobernante, dice Locke, ya cerca del final del segundo tratado sobre el gobierno civil, cuando un gobernante, y cuando Locke dice un gobernante está pensando en un rey, Locke es monárquico, igual que lo era todo el mundo, o básicamente todo el mundo en su tiempo, y por bastante tiempo más también. Cuando un gobernante, cuando un rey, deja de gobernar en virtud de la ley de Dios y empieza a gobernar para beneficiarse a sí mismo, para enriquecerse a sí mismo, o empieza a aplicar sobre sus súbditos unas cuotas de poder inapropiadas y se convierte, y aquí nos vuelve el viejo y querido Aristóteles a la memoria, y se convierte ya no en un rey, sino en un tirano, el pueblo, todo el pueblo, reunido en asamblea, puede decidir, dice Locke, que no está ya siendo gobernado por un rey, sino por un tirano, y entonces tiene el derecho y la obligación ante Dios. Adviertan hasta qué punto es fuerte el cristianismo de Locke como argumento teórico político, no como creencia privada, ¿no? Que no tendría ninguna importancia para nosotros, sino como argumento teórico político.
cuando el pueblo reunido en asamblea decide que no está siendo gobernado por un rey justo, sino por un tirano injusto, puede y debe, ¿qué cosa, Locke? Tomar las armas contra el tirano y derrocarlo. Tomar las armas contra el tirano y derrocarlo. La frase para mí saca por el resto del viaje a Locke de la posibilidad de ser leído como el liberal que muchos creen que fue. Es una frase que ningún liberal escribió ni podría haber escrito jamás. Locke no dice que el pueblo reunido en asamblea deba tomar las armas y matar al tirano. Dice que debe levantarse en armas como el tirano. Pero Locke es un señor mayor, sabe que si un montón de gente agarra las armas y empieza los tiros, a alguien se le puede escapar un tiro, y que si ese tiro fuera a dar justo en la cabeza del tirano, yo no tengo la impresión de que Locke fuera a hacer mayor escándalo. Quiero decir, Locke hereda una larga tradición en que la violencia política e incluso eventualmente la muerte del tirano aparece como legitimada, ¿no?, por el modo en que se apartó de su obligación de custodiar el bien común o la ley natural o la ley de Dios. Me interesa acá subrayar esta tensión, la tensión entre un argumento que piensa en términos individualistas, cómo los individuos se conforman como ciudadanía a través del contrato, y el argumento populista que en el momento decisivo de la acción política, que es el momento en que un pueblo descubre o decide que está siendo gobernado por un tirano, es ese pueblo como sujeto colectivo el que puede y debe tomar las armas y hacer algo al respecto. Quiero decir, en Locke, el pueblo aparece como sujeto político, como sujeto de la acción política, como sujeto de la decisión política en el momento dramático en que un orden político se está yendo al tacho. No aparece como sujeto que funda un orden político, no aparece como sujeto que acompaña el funcionamiento de un orden político, aparece como el dueño de la decisión de que no se está siendo gobernado por un rey, sino por un tirano, y por lo tanto como el que está obligado, puede y debe tomar las armas como sujeto colectivo que es y derrocar a ese tirano. Solo una cosita para terminar. Locke dice, the whole people, todo el pueblo reunido en asamblea. Allí hay una tensión interesantísima en esa frase. Es evidente que si todo el pueblo fuera en efecto todo el pueblo inglés, sería muy difícil para ese todo el pueblo inglés reunirse en una asamblea para derrocar al tirano. Es evidente que todo el pueblo inglés no entra en una asamblea, y que Locke está pensando en una asamblea mucho más chiquita. Locke está pensando, cuando dice the whole people, en un puñado de muñecos que son los propietarios de tierra más ricos de Inglaterra, su patrón, que por cierto era uno de los hombres más ricos de Inglaterra, y unos cuantos grandes señores más, que son los verdaderos sujetos de las decisiones políticas en la Inglaterra de su tiempo, que pueden reunirse en una asamblea y que pueden tomar decisiones en representación o como encarnando a ese whole people que está allí socialmente por debajo de ellos. Entonces, tensión interesante, o dos tensiones interesantes, y ya me callo porque se nos van a acabar los minutos para terminar. Primero, cómo el argumento de alguien que argumenta en términos individualistas y que va del individuo a la sociedad, piensa al pueblo como sujeto colectivo de la acción política decisiva de tomar las armas para derrocar a un tirano, y cómo alguien que dice the whole people al mismo tiempo está pensando como la encarnación sociológica concreta de ese whole people en un puñado bastante reducido de personas. Aquí pueblo en Locke quiere decir el todo y una parte de ese todo. Pero esa parte de ese todo no es el demos de los pobres, de los griegos, no es el pueblo desarrapado del populismo latinoamericano, son los grandes propietarios de tierra.
El pueblo son los todos y son los ricos que forman parte de ese todo. Habría muchas cosas más para seguir conversando sobre Locke. Es un autor formidable, hay muchos si les interesa, no vacilen en mandarnos mails, no vacilen en subirse a nuestro foro para que les podamos responder algunas preguntas que se les pueda aparecer en la lectura de Locke. Solo quise hacer esta presentación absolutamente general para ver hasta qué punto un autor que no solemos identificar con la tradición populista, el pueblo, entendido como sujeto colectivo de la política, es un protagonista fundamental. Nos vemos la semana que viene para conversar sobre otro autor que pensó el problema del pueblo de modo muy sugerente. El ginebrino, casi francés, Jean-Jacques Rousseau. Suerte, buena lectura, gracias por seguir estando allí, de ese lado. Nosotros nos volvemos a encontrar entonces en una semana. Un abrazo para todos.